Dios les bendiga. Bienvenidos a su programa El Camino de la Mujer Virtuosa. Y hoy con otro tema muy especial, siempre en la misma línea, acerca de mujeres virtuosas, mujeres que se están reflejadas en toda la escritura, de las cuales podemos nosotros aprender mucho, mujeres que nos han dejado una gran enseñanza. Y hoy vamos a hablar acerca de una mujer, y el título de hoy es La Sunamita, una mujer virtuosa. Vamos a entrar en el tema, y esta historia la podemos ver en el segundo libro de Reyes, capítulo 4, en el versículo 8 dice: aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había ahí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Podemos ver en este capítulo 4 del segundo libro de Reyes que Eliseo, un profeta de Dios, un hombre que había sido discípulo de Elías. Elías ya no estaba, pero Eliseo había continuado con el legado, con el trabajo de este siervo. Y Eliseo había llegado o había pasado no una vez, sino varias veces por Sunem. Y ahí había una mujer importante. Significa que esta mujer, si nosotros leemos en este capítulo, no dice pues la escritura abiertamente cuál era el nombre de esta mujer. Se conoce sobre todo por su gentilicio, ¿verdad? El pueblo era Sunem, entonces ella era una mujer conocida como Sunamita. Ella ahí era una mujer importante, una mujer reconocida en su pueblo, una mujer que tenía cierta estabilidad económica también, y que tenía un buen prestigio también. Y dice la Biblia que esta mujer le invitaba insistentemente a que llegara a su casa y comiera. Y cuando él pasaba por ahí, venía a la casa de ella y comía. Ella junto con su esposo, junto con su familia, invitaban al siervo de Dios para que él llegara ahí. Yo creo que no cualquiera se presta para servir de esta manera. Entonces podemos aprender de ella que era una mujer que se dejaba guiar por Dios. Vamos a ver a lo largo de esta enseñanza diferentes características de la Sunamita, y una de ellas es que era una mujer espiritual, una mujer con discernimiento, porque dice en el versículo 9 que ella dijo a su marido: he aquí ahora yo entiendo. Es decir, era una mujer que oraba, me imagino yo, y en su oración constante con el Señor la guió para que ella reconociera algo, que Eliseo era un verdadero siervo de Dios y que ella le tenía que servir, porque ella le dice a su esposo: he aquí ahora, es decir, antes yo no lo sabía, pero ahora yo ya entiendo que que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Es decir, era una mujer espiritual, una mujer que tenía constante comunión con el Señor, una mujer con discernimiento espiritual para entender quién era ese varón, quién era ese profeta, quién era ese siervo del Señor a quien ella le había estado sirviendo. Y yo creo que al entender ella quién era este siervo, tuvo más claridad para decir: yo debo de seguirle sirviendo al Señor con este varón, sirviéndole comida quizás, sirviéndole hospedaje. Y entonces dice la palabra del Señor que otra de las características de la mujer sunamita es que era servidora. Y dice la palabra del Señor en el versículo siguiente, en el versículo 10, que la mujer se acerca a su esposo y le dice: yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla, candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Y fíjense que a mí me llama mucho la atención que Sunem significa lugar de reposo. Dios estaba usando a la Sunamita, a su esposo, para que fueran instrumentos útiles en las manos de Dios para concederle reposo al profeta de Dios. Fíjense, Sunem, lugar de reposo. Y ellos le estaban ofreciendo, si ustedes me han seguido con la lectura,
le habían puesto una pieza, una habitación, y en ese lugar le habían acomodado una cama para que él descansara, para que el profeta tal vez ahí tuviera revelación, inspiración, sueños de parte de Dios, una mesa, una silla, un candelero. ¿Para qué? Instrumentos para que él pudiera leer la palabra de Dios, para que él pudiera encontrar revelación de las Escrituras. No le pusieron otra cosa para que él estuviera haciendo nada más que pasando el tiempo. No, ellos sabían de que era un siervo que leía, un siervo que buscaba la presencia de Dios. Entonces ellos le acomodaron un lugar donde él tuviera reposo. Y entonces ella sembró de esa manera, ella y su esposo sembraron de esa manera, poniendo un lugar donde el varón de Dios encontrara reposo al llegar a Sunem. Yo creo que ella y su esposo ni siquiera habían dimensionado cómo se estaban dejando usar por Dios, siendo instrumentos para que el siervo de Dios reposara, y en ese reposo él recibiera más revelación de parte de Dios. Y lo que hemos visto hasta hoy con la tsunamita, dos características: una mujer espiritual, una mujer servidora. Y yo creo que nosotros debemos de imitar esas cualidades, que nosotros seamos siervas y siervos útiles al Señor, que podamos servirle al Señor, que cuando nosotros tengamos la oportunidad de ayudar a otros, guiados por el Señor, que nosotros podamos hacerlo sin reserva, sin restricción, sin poner límites a lo que Dios quiere hacer con nosotros, a la manera en que Él nos quiere usar, que podamos ser espirituales, que podamos ser servidores. Pero vamos a continuar con una característica más de la mujer tsunamita. La mujer tsunamita era una mujer de fe. Fíjense que en los versículos que continúan desde el versículo 11 hasta el 17, dice la palabra del Señor que Eliseo andaba siempre acompañado por Giesi, que era su siervo, su ayuda inmediata. Y ellos estaban platicando un día y decían: pero ¿qué le hará falta a esta mujer que tanto nos ha servido para que podamos orar por ella, bendecirla? Y entonces Giesi se había fijado, como un buen discípulo también, así como lo fue Eliseo con Elías. Giesi le dijo: ella no tiene hijos. Y entonces dice la palabra del Señor que el siervo Eliseo la llama y le dice: de aquí a un año estarás teniendo un hijo, estarás cargando en tus brazos un hijo. Y ella al principio se quedó sorprendida, porque dice la palabra que el esposo de ella ya era un hombre viejo, ya era un hombre grande, y creo que ese había sido el impedimento para que ella tuviera hijos. Y entonces el Señor no tiene límites, y como ella había sembrado también, y a mí me llama la atención que ni siquiera ella pidió el favor, es decir, que ella estaba sirviendo sin ningún interés. Ella estaba sirviendo no para que hubiera, yo doy, pero yo quiero recibir también, sino que el favor del Señor le alcanzó. Y eso es lo que dice la palabra del Señor, que estas bendiciones te alcanzarán. Dice también que el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Entonces, cuando nosotros vamos por la vida, por el camino de Dios, sirviendo, siendo guiados por Dios, no va a ser a veces necesario que insistamos en pedir algo. El Señor va a ver nuestro servicio, se va a agradar con él y va a decir: este siervo, esta sierva, yo lo quiero bendecir, porque dice la palabra que habrá una diferencia entre el que le sirve y el que no le sirve a Dios. ¿Cuál va a ser esa diferencia? Yo creo que esa diferencia va a ser que el que le sirve a Dios va a llamar la atención del Señor, y el Señor va a decir, así como Eliseo y su siervo Giesi decían: esta mujer que nos ha servido con tanta alegría, con tanta entrega, vamos a orar por ella para que el Señor cumpla las peticiones de su más profundas de su corazón. Y entonces eso nos va a pasar a los que servimos. En medio del servicio, el Señor va a hacer milagros en nuestra vida, que tal vez peticiones que le hemos pedido, o tal vez que no le hemos pedido porque no estamos
enfocados en eso, sino en servirle al Señor. Pero el Señor con su favor va a decir: yo te quiero bendecir porque me agrada tu servicio, porque me agrada cómo te entregas, cómo me sirves, cómo lo que haces en mi obra. Y ese fue lo que le pasó a esta mujer sunamita. Y dice que al pasar el año, efectivamente ella tuvo un hijo, un varón. Y vemos aquí en 2 Reyes 4:18 que dice: y el niño creció. Es decir, ya habían pasado los años, pero aconteció un día que vino a su padre, que estaba con los segadores, y dijo a su padre: ay, mi cabeza, mi cabeza. Y el padre dijo a un criado: llevadlo a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón, y cerrando la puerta se salió. A mí me llama mucho la atención lo que la Biblia nos relata en este versículo. Primero llegó el milagro que se le había profetizado, tuvo un niño, un varón, el niño creció, pero el niño enfermó, estaba con su papá. Pero recuérdense que la palabra dice de que el hombre ya era grande, ya era un hombre viejo, y lo mandó con un criado para que lo llevara con su mamá. Ella lo tuvo hasta el mediodía, recostado sobre sus brazos, sobre sus rodillas, pero el niño muere. Y a mí me llama mucho la atención que ella no llegó a gritarle a su esposo y a decirle qué le pasó al niño o a los criados, por qué no lo vieron. No llegó a reclamar nada. La mujer guardó silencio, y dice que ella subió y llevó al niño y lo puso en la cama donde dormía el siervo de Dios, el varón de Dios. Tomó la puerta, la cerró y salió de ahí. Y entonces ella se va en busca de ayuda. Podemos ver que esta mujer enfrentó la crisis bajo la cobertura de Dios y sus autoridades. Y en Salmo 77:1 dice: con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Cuando nosotros estamos en una crisis, en un momento de dificultad, lo mejor que podemos hacer es clamar al Señor, es enfrentar esa situación difícil con la ayuda del Señor. Y ella entonces buscó una ayuda adecuada. ¿Qué mejor ayuda que buscar la ayuda del Señor? Y ella también buscó la ayuda del siervo de Dios. Y dice en 2 Libro de Reyes 4:35 de que en los versículos anteriores relata de que ella llega con el siervo del Señor, le pide ayuda, y luego en el versículo 35 dice: volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente. Es decir, el profeta del Señor se tiende sobre el niño, y el niño estornudó 7 veces. Abrió sus ojos. Entonces llamó a Giezi y le dijo: llama a esta sunamita. Y él la llamó, y entrando ella, él le dijo: toma tu hijo. Y así que ella entró, se echó a sus pies, se inclinó a tierra, y después tomó a su hijo y salió. Entonces podemos corroborar aquí que ella buscó la ayuda adecuada. Ella tiende al niño en la cama, pide ayuda al siervo de Dios, él ora por él. Dice que se tendió sobre el niño, y el niño estornudó 7 veces, y luego, es decir, el niño resucitó, abrió sus ojos. Luego llamó al siervo, llamaron a la sunamita, y ella entró, tomó a su hijo, se echó a sus pies, es decir, agradeció, entendió que Dios hizo la obra a través del profeta del Señor, y luego se inclinó a tierra. Es decir, ella adoró al Señor, le dio gracias al Señor, tomó a su hijo, y ella salió de ahí. Luego nosotros podemos ver que pasados algunos capítulos, ya en el capítulo 8, llegó pobreza, llegó un tiempo de crisis a Sunem. Y en el versículo 1 dice, del capítulo 8, habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo: levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo.
y se fue ella con su familia y vivió en tierra de los filisteos 7 años. Podemos aprender otra característica de la tsunamita, que era una mujer obediente. El profeta llega y le dice: va a venir hambre, va a venir crisis, y de una vez te digo que la forma como vas a enfrentar esta situación es yéndote de aquí, te vas a ir a otra tierra. Ella se fue a la tierra de los filisteos no por unos días, sino por 7 años. Él la enfocó para que ella no estuviera interesada en lo terrenal, sino que ella supiera que Dios tiene todo el control sobre su vida. Y entonces nosotros podemos aprender de esta mujer que debemos de ser obedientes a la instrucción de Dios, a la instrucción de los siervos de Dios, los siervos que el Señor usa para podernos guiar a través del consejo, a través de la administración, a través de la consejería. Y ella fue una mujer obediente, una mujer que supo sujetarse, que supo obedecer. Nosotros podemos ver que hoy hay una tendencia muy fuerte hacia las mujeres, y eso es peligroso porque se está aún introduciendo en las iglesias del Señor, y es un enfoque hacia la mujer, que la mujer debe de ser independiente, que la mujer es más que el género debe dominar. Y yo creo que es peligroso cuando eso está fuera de la palabra del Señor. Yo creo que cuando uno se sale de los límites es un peligro. Todo aquello que sale fuera de la palabra del Señor es peligroso seguirlo. Yo creo que el Señor nos enseña aquí que debemos de ser gente que nos movemos bajo la cobertura del Señor, bajo la guianza del Señor y de sus autoridades también. Obedecer al Señor es una bendición. Yo les comentaba en una ocasión que yo aprendí de un pastor que él decía: la obediencia es como que si usted tuviera una llave con la cual abre bendiciones para su vida. Cuando somos obedientes al Señor, nosotros vamos a ser muy bendecidos, y no solo nosotros, sino nuestra familia también. Y vamos a ver que la familia de la tsunamita fue muy bendecida también. Vamos a ver en el versículo 6 que ella fue una mujer que sembró con el siervo del Señor, una mujer generosa, y que ella cosechó porque había sembrado. Dice en el versículo 6: preguntando el rey a la mujer, ella le contó cómo había sido llevada de su tierra hacia la tierra de los filisteos y cómo había perdido el control de su propiedad. Entonces el rey ordenó a un oficial, al cual dijo: hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de su tierra desde el día que dejó el país hasta ahora. Es decir, una mujer que vivió en su vida la reivindicación de parte de Dios, porque reivindicación es eso, que algo que se le había quitado volvió a ponerse en el mismo lugar, en el mismo orden en que Dios lo había establecido. Fue una mujer que pudo recibir reivindicación, y vamos a ver en la conclusión que la tsunamita era sin duda una mujer virtuosa de la cual nosotros podemos aprender, y podemos aprender mucho. Una mujer que tenía muchas cualidades, una mujer que era espiritual, una mujer que tenía discernimiento de parte del Señor, una mujer servidora también. Nosotros podemos ser servidoras del Señor en la iglesia, en el trabajo, en la casa, en los diferentes ámbitos donde nos movemos. Una mujer llena de fe, en medio de la crisis, que nos movamos por fe en el Señor. Una mujer bajo la cobertura del Señor, que aprendamos a estar bajo la cobertura, las casadas bajo la cobertura de sus esposos, las solteras bajo la cobertura de sus padres. Una mujer obediente a Dios y a sus autoridades, y una mujer sembradora. Si nosotros queremos cosechar, debemos de sembrar. La mujer tsunamita es una mujer que es un gran ejemplo. Es un ejemplo de una mujer sabia, una mujer virtuosa, una mujer que aún en las circunstancias más temibles confió en el poder y en la bondad del Señor. Yo quiero invitarle a usted para que podamos orarle al Señor y pedirle que podamos ser mujeres virtuosas como el ejemplo de la mujer tsunamita. Y si usted no le ha entregado su vida a Cristo, que podamos
este día, que usted pueda tener la oportunidad de entregarle su vida al Señor o de reconciliarse con Él. Yo le invito para que podamos inclinar nuestro rostro y orar a nuestro Padre Celestial. Bendito Señor y Padre Celestial, en esta hora venimos delante de ti para darte gracias, porque hoy nos has enseñado, Padre Celestial, que podemos tener muchas características como mujer virtuosa, como iglesia virtuosa. Ayúdanos, Señor, a poder cumplir todas estas características como esta mujer tsunamita, Señor, una mujer espiritual. Ayúdanos a ser espirituales, a ser servidoras, a ser llenas de fe, a poder vivir bajo tu cobertura, a ser obedientes a ti y a ser sembradoras, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, y hoy, Padre amado, yo te ruego que hoy, Señor, aquellas personas que están entregando su vida a ti, que puedan, Señor, recibir en su corazón ese perdón de parte tuya, Señor, o aquellas personas que se están reconciliando, que puedan, Señor, hacer esta oración. Repite conmigo: Padre Celestial, yo te entrego mi vida. Yo creo en ti, que eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz del Calvario por mis pecados. Y hoy, Señor, yo te abro mi corazón para que tú me hagas una nueva criatura. En el nombre poderoso de Jesús, si tú te estás reconciliando, dile: Señor, yo quiero volver a entablar esa relación contigo, volver a tus caminos. Gracias, Padre amado. Yo te ruego que nos bendigas y nos ayudes, Señor, para ser mujeres virtuosas, mujeres de fe, mujeres llenas de tu gracia, llenas de tu bendición. Gracias, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. Dios les bendiga. Hasta la próxima emisión de este programa, El Camino de la Mujer Virtuosa. Bendiciones.